Vamos a recibir a nuestro pastor Andrés con un fuerte aplauso y que Dios esté con nosotros el día de hoy. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Llenos del Espíritu de Dios. Es tiempo de reflexionar cómo habla el Señor. ¿Cómo puedes estar en la presencia de Dios? ¿Cómo poder saber que en verdad llegaste hasta los atrios a adorar a Dios? En el templo estaba el lugar santísimo, el lugar santo, los atrios y el patio. Podemos entrar a la casa de Dios confiadamente. Podemos llegar a la puerta del templo. Podemos llegar hasta los atrios y alabar a nuestro Dios. ¿Qué fue lo que hizo ahorita? Llegó hasta los atrios a adorar a Dios. ¿O algo le impidió llegar hasta los atrios y poder adorar a Dios? Es tiempo de reflexionar cuánto amamos a nuestro Dios. Cuánto amamos a nuestro Dios. Pero muchas veces hay estorbos que nos impiden llegar hasta los atrios para poder adorar a Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se enojó en aquel tiempo, porque llegó al templo y mucha gente estaba estorbando para que el pueblo de Dios entrara a adorar a Dios. Llegó a la fiesta Jesús, a la fiesta de la cosecha, pero cuando entró al templo había mucha gente vendiendo cosas, cambiando monedas, y eso estorbaba a que el pueblo de Dios entrara hasta los atrios a adorar a Dios. Muchas veces hay cosas que nos impiden adorar a Dios. Usted viene libre en este día. No le preocupa nada. En serio, en verdad no le preocupa nada. No le preocupa que se quedó la olla de los frijoles ahí en la estufa. No le preocupan sus hijos que no han venido a la iglesia. No le preocupa algo. Eso muchas veces impide que nosotros lleguemos hasta los atrios a adorar a Dios. Qué bueno y qué hermoso que ahorita pudimos sentir la presencia del Espíritu de Dios. Cuando tomaste la mano de tu hermano, sentiste la presencia del Espíritu. La presencia del Espíritu de Dios en tu hermano. ¿Y eso qué ocasionó en ti? Lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, que estaban juntos y unánimes, reunidos, adorando a Dios. Y eso provocó que viniera un fuerte viento del oriente y que fueran llenos del poder del Espíritu de Dios. Pero estaban juntos y unánimes, adorando a Dios. Nada les impedía poder acercarse a la presencia de Dios. La promesa se cumplió en la vida de los apóstoles y toda la gente que estaban ahí. 120 reunidos estaban ahí y fueron llenos del poder del Espíritu de Dios. Nada les impidió acercarse a la misma presencia de nuestro Dios. Pero en este día vamos a ver si hay algo que te estorba para que te acerques a la misma presencia de Dios. Y te invito a que vayamos al Evangelio de según San Mateo 21. Mateo 21 del 12 en adelante. ¿Qué es lo que te estorba para adorar a Dios? Mateo 21 del 12 en adelante. ¿Ya lo tiene ahí? Amén, amén, amén o no amén. Póngase alegre, que Dios nos va a bendecir grandemente con su presencia en este día. Y vamos a poder acercarnos delante de su presencia, adorarle libremente. Dice la palabra de Dios en Mateo 21, del 12 en adelante. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían
palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración se llamará, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Se enojó Jesús cuando llegó al templo y vio que mucha gente estaba ahí vendiendo y cambiando cosas. Y eso impedía que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, llegara hasta los atrios a hacer sus sacrificios. En aquel tiempo estaban los sacerdotes que tomaban los sacrificios para Dios. Tomaban los animales que llevaban, los sacrificaban y la sangre de los animales la llevaban al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Solamente los sacerdotes tenían el derecho de poder estar en el lugar santísimo. Por eso es que el pueblo llevaba sus animales en sacrificio para remisión de los pecados. Pero fíjese, todo lo que estorbaba para que el pueblo de Israel llegara a ofrecer sus sacrificios. Los que no cumplían el propósito se quedaban con sus pecados, porque en aquel tiempo tenía que hacer sacrificio y la sangre que se derramaba, esa era una señal que Dios perdonaba sus pecados. Pero imagínese toda esa gente que no llegó hasta el lugar donde se sacrificaban los animales, se quedarían con sus pecados. El pueblo seguía pecando. Entonces, hermanos, yo creo que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Que nada nos impida llegar a la misma presencia de nuestro Dios. Ahora nosotros ya tenemos algo garantizado, que nuestro Señor Jesucristo fue el Cordero inmolado, que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Ahora ya no tenemos que traer animales, ahora ya no tenemos que sacrificar animales para que la sangre sea derramada delante de la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue el Cordero inmolado, que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Ahora que podemos llegar hasta el lugar santísimo, poder estar en la misma presencia de Dios. Pero todos podremos llegar a la presencia de Dios. Nada nos estorbará para poder llegar a la presencia de Dios. Muchas veces, hermanos, nos damos cuenta y hay cosas en nuestras vidas que nos impiden llegar a la presencia de Dios. Odio, rencor, falta de perdón, malicia, iras, envidias, borracheras. ¿Cuántas cosas nos pueden impedir llegar a la presencia de Dios? Celos que destruyen el matrimonio, borracheras que afectan tu cuerpo y llegan a enfermedad, envidias, odio, rencor. ¿Cuántas cosas podemos pasar desapercibidas? Explorar el antiguo juego de... Levantamos nuestras manos y decimos adoramos a Dios, pero en tu interior hay celos y no permites que tu pareja avance a conocer más del amor de Dios. Hay odio en nuestras vidas porque alguien te hizo algo, hay rencor en nuestras vidas y no podemos decir soy libre. Muchas veces tratamos de llegar a la presencia de Dios. Pasa el domingo y adoramos a Dios y alabamos a Dios. Pasa el domingo y el día lunes vuelven muchas cosas a nuestras vidas que nos impiden adorar a Dios. Ciertamente el domingo Dios lo constituyó para que viniésemos a la casa de Dios, al templo de Dios, para poder adorarlo, para poder escuchar su palabra, para poder tener comunión con los hermanos. Qué hermosos están todos los hermanos juntos adorando a Dios. Dice en el libro de Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. El diablo está pendiente de cada uno de nosotros para hacernos poner estorbos en nuestras vidas y que no podamos adorar a Dios.
En el libro de Mateo 12:34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo nos conducimos a la misma presencia de Dios? Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo poder ver a Dios? ¿Cómo poder acercarnos a la misma presencia de nuestro Dios? ¿Cómo llegar hasta el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios? En los atrios adoramos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En los atrios adoramos a Dios. Ahí donde está usted, ahí está adorando a Dios. Pero ¿cuántos podemos llegar hasta el lugar santísimo? Y poder decir, Señor, aquí está. Limpio de corazón. Limpio de corazón. Cuando se manifiestan los frutos del Espíritu en nuestras vidas, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay pasión por adorar a nuestro Dios. Pero ¿cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Hemos llegado hasta el lugar santísimo para adorar a Dios? ¿O todavía te estorba algo? ¿Todavía te estorba algo? Que no llegas hasta el lugar santísimo. Te quedas en los atrios adorando a Dios. O aún más, a lo mejor más te quedas en la puerta. Porque hay algo en tu vida que te estorba para entrar al lugar santísimo, para entrar al lugar santo. Hay muchos estorbos que nos impiden llegar a adorar a Dios. Dios tiene propósitos para nuestras vidas. En el versículo 13 de Mateo 21 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Escrito está. Jesús combatía contra el diablo con la misma palabra, escrito está. Porque Jesús sabía que eso ya estaba escrito. ¿Dónde lo dice? En el libro de Isaías. Isaías 26, 7. Dice la palabra de Dios. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mí, sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios habló a través del profeta Isaías y se cumplió en esta palabra que estamos viendo en Mateo 21. Todo lo que Dios ha hablado en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Jesús sabía? Escrito está. ¿Cómo combatió Jesús en el desierto con el diablo? Escrito está. Porque Jesús conocía la palabra de Dios. Porque Jesús conocía lo que Dios había hablado a través de los profetas. Y en esta palabra dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Yo los llevaré a mi santo monte. Podremos subir al monte de la presencia de Dios, a la misma presencia de nuestro Dios. ¿Podemos llegar? Para subir un monte tenemos que tener condición. Para subir un monte tenemos que tener fortaleza. A la misma presencia de Dios subió Moisés. Porque Dios le dijo, sube a mi presencia. Moisés subió. Y el pueblo iba tras de él. Mas sin en cambio, cuando Dios empezó a hablar, cuando empezaron los truenos, cuando empezó a hablar fuerte el Señor, el pueblo de Israel se quedó medio cerro y ya no quiso subir. Y le dijeron, Moisés, sube tú. Y lo que hable Dios a través de ti, nosotros oiremos. ¿Por qué no pudo subir el pueblo de Israel al monte de la presencia de Dios? Porque había pecado. Porque había algo que les estorbaba para subir a la misma presencia de Dios. El pueblo de Israel era duro de servicio. Duro.
Un tiempo estaban bien y otro tiempo estaban mal. Un tiempo adoraban a Dios y otro tiempo adoraban a las imágenes, a los ídolos. Así era el pueblo de Israel. Y eso les impedía estar en la misma presencia de Dios. Hermano, si nosotros queremos estar en la misma presencia de Dios, tenemos que desechar todo lo que nos impide llegar a la misma presencia de Dios, adorar a nuestro Dios libremente, poder levantar nuestras manos y poder adorar a Dios. Eso hace que la comunión tuya con Dios sea real. Muchas veces levantamos las manos y hay cosas en tu vida que aún no las desechas, que aún siguen ahí. Necesitamos ser sinceros con Dios. Tenemos un Dios que podemos buscar en su presencia, un Dios constante y garantizado, que nos garantiza el bienestar de nuestras vidas. ¿Qué es lo que garantiza Dios para ti? ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? Cuando has logrado llegar a la misma presencia de Dios, Dios ha hablado a tu vida. Porque si llegamos a la presencia de Dios, algo el Señor va a hablar a tu vida. Algo tienes que escuchar de parte de Dios. Y si no escuchas nada, es porque no has llegado a la presencia de Dios. Hermanos, yo creo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Así como en aquel tiempo, el día de Pentecostés, como Dios habló. A través del viento, se cumplió la promesa. Dios empezó a hablar, los bautizó en el Espíritu, empezaron a hablar nuevas lenguas. ¿Cómo nos va a hablar Dios en estos tiempos? ¿Cómo nos va a hablar Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cuántas cosas tenemos que hacer de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas? Dios tiene propósitos para la iglesia. Dios tiene propósitos para tu vida. Si nosotros logramos estar en la misma presencia de Dios, créeme que vas a arder de tanta presencia de Dios. Cuando Moisés bajaba del monte, su rostro brillaba y se cubría con un velo. Y el pueblo tuvo temor de ver a Moisés así, lleno de la presencia de Dios. Y cuando subía Moisés a la presencia, se quitaba el velo para poder hablar con Dios. ¿Qué nos impide llegar a la presencia de Dios? ¿Qué nos impide subir al monte de la presencia de Dios? Podremos lograr hacer en este día. Podremos lograr llegar a la misma presencia de Dios. Ya lo alabamos, ya glorificamos, ya sentimos la presencia del Espíritu de Dios. ¿Todos sintieron la presencia del Espíritu de Dios? O hay algo que le impidió sentir la presencia. La presencia del Espíritu. En estos días, muchas iglesias comparten del día de Pentecostés. Es necesario que seamos llenos del poder del Espíritu de Dios para poder entender lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios quiere para su iglesia. Que seamos limpios, que podamos avanzar a establecer su reino a donde quiera que vayamos. Escrito está: la casa será llamada casa de oración. ¿A cuánto les gusta orar? Y si usted ora, algo Dios le habla, algo Dios está hablando a su vida. Dios ha manifestado muchas veces en nuestras vidas y Dios nos ha hablado. ¿A cuántos Dios les ha hablado, hermano? ¿Les ha hablado Dios? ¿Amén o no amén? ¿Les ha hablado Dios? ¿Y qué le ha dicho? ¿Ha cumplido lo que Dios le ha dicho? ¿Ha cumplido lo que Dios ha hablado a su vida? Si lo ha hecho, ha sido obediente. Y la obediencia trae bendición para nuestras vidas. Por eso es que Jesús se enojó en aquel tiempo. Porque aquellos hombres, los que estaban en el templo, los sacerdotes, los saduceos, que obtenían ganancias por permitir a la gente vender dentro del templo, se enojaron por ver lo que Jesús hizo. En el versículo 14 dice:
De ahí de Mateo 21. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Fíjese, después de que Jesús quitó todos los estorbos que impedían para que el pueblo de Israel entrara confiadamente en el templo, dice que trajeron a él ciegos y cojos y los sanó. Por eso se enojó a Jesús, porque les impedían al pueblo llegar hasta el lugar santo donde Jesús iba a hacer milagros. Entraron ciegos y cojos y Jesús los sanó. Ese era el propósito de aquel tiempo, de que Jesús solía llegar a la fiesta y hacía milagros. Pero cuando vio esos estorbos, sí. ¿Qué hizo Jesús? Limpió el templo. Quitó todos los estorbos para que el pueblo de Israel entrara confiadamente y recibiera un milagro en su vida. Cuando Jesús llegó a nuestra vida, limpió el templo. Limpió el templo porque somos el templo del Espíritu de Dios. Pero muchas veces ese templo está sucio. El templo del Espíritu de Dios está sucio. Y no nos damos cuenta cómo ensuciamos el templo del Espíritu de Dios. Por eso es que Jesús se enojó. Jesús vino a nuestra vida y nos limpió de todo pecado. Porque Él derramó su sangre por cada uno de nosotros y nos libró del pecado. Pero nosotros, como somos tan necios, tan testarudos, que seguimos pecando y pecando, porque somos hombres pecadores, y se contamina el templo del Espíritu de Dios. Por eso es que dice en el libro de Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Sabemos cómo habla Dios, pero también sabemos cómo habla el diablo. El diablo hace caer al pueblo de Dios. El diablo hace caer al pueblo, a los hijos de Dios. Pero ahora tú y yo tenemos una garantía, que si nos acercamos a la presencia de Dios y subimos a su misma presencia, dejamos todos nuestros pecados delante de Él y Él nos libra de todo pecado. El problema está de no subir a la presencia de Dios y cargar con tantos pecados. Y eso hace que te vas alejando de Dios. Dios no se aleja de ti. Porque muchas veces decimos, es que Dios ya se alejó de mí. Es que Dios ya me dejó. Es que Dios no ha cumplido su promesa. Dios está en el mismo lugar. Ahí en su lugar santo. Los que nos alejamos somos nosotros. Y el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Cuando está contaminado, cuando está sucio el templo del Espíritu de Dios, eso nos aleja de la presencia del Señor. Aunque el Espíritu de Dios esté en nosotros, porque hay un sello del Espíritu en tu vida. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, hay un sello del Espíritu en ti. Pero muchas veces no valoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y contaminamos el templo del Espíritu de Dios. ¿A cuánto les ha pasado eso, hermanos? ¿Nos ha pasado que hemos contaminado el templo del Espíritu de Dios? Yo no. Y como dígame amén, como dice un pastor por ahí. Todos yo creo que hemos contaminado el templo del Espíritu de Dios. Y aún así, venimos a servir al Señor. Y aún así, decimos que estamos en la presencia de Dios. Hermanos, es necesario que nosotros podamos ver lo que Jesús quiere de nuestras vidas. Que seamos limpios, que estemos llenos de su presencia. Que día con día podamos valorar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquel tiempo. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Y cuando entramos a la casa de oración, cuando venimos a la casa de Dios, Dios nos purifica. Dios nos limpia de todo pecado. Esa es la garantía que ahora tenemos nosotros. Que si nos acercamos a Dios, Él es justo y misericordioso para limpiarnos de todo pecado. Dios nos ama. Dios nos ama. Y nos ama con un amor incondicional.
Versículo 15 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Fíjense, los principales sacerdotes y los escribas se maravillaron de lo que Jesús hizo en el templo. Sanó a los ciegos y a los cojos. Y aquellos hombres se maravillaron. Y escucharon cómo los jóvenes adoraban al Señor. Hosana al Hijo de David. Y esos hombres se indignaron, porque ellos no podían hacer eso. David, el rey David, cuando regresó de rescatar el arca de la presencia de Dios, ¿cómo regresó a la ciudad? ¿Cómo regresó a la ciudad? Danzando, glorificando el nombre de Dios. Pero había un estorbo ahí en la ventana que era su esposa, la tal Mical, que lo juzgaba porque se veían sus carnes del rey. Había un estorbo ahí, pero a David no le importó. A David le importaba adorar a su Dios, rescatar el arca de la presencia de Dios y traerla a la ciudad. Porque David decía: si el arca estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom y ese hombre fue bendecido, hay que traerla a la ciudad para que todo el pueblo sea bendecido. No nomás una persona, sino que todo el pueblo sea bendecido. Y David se gozaba y se alegraba porque la presencia de Dios venía con él. Hermanos, cuando nosotros nos alegramos y nos gozamos porque la presencia de Dios está en nuestra casa, está en ese lugar, está en tu vida, nos gozaremos y nos alegraremos porque la presencia de Dios está en nosotros. Y la misma presencia de Dios hace que el templo del Espíritu se limpie. Se limpie. Porque no podemos acercarnos en la misma presencia de Dios con pecado. Por eso es que Dios envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a limpiarnos del pecado, para poder acercarnos confiadamente al trono de nuestro Dios. Los muchachos alababan y glorificaban al Señor. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Cuando entró Jesús a la ciudad, ponían palmas, ponían cosas para que Jesús pasara y también gritaban: Hosana al Hijo de David. Reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, Él viene a limpiar nuestra vida. ¿De cuántas cosas el Señor nos ha limpiado? ¿De cuántas cosas se limpió nuestro Señor Jesucristo? Cuando estábamos en el mundo, cuando creíamos que conocíamos a Dios, pero no le conocíamos. Sabíamos que existía un Dios, pero no le conocíamos. Mas sin en cambio Jesús vino a hacer que tú y yo pudiésemos conocer a nuestro Dios y poder estar en la misma presencia de nuestro Dios. En 2 de Samuel, Segunda de Samuel 6. Segunda de Samuel 6:14. Dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Fíjese el estorbo que tenía el rey David. Su misma esposa. Su misma esposa le estorbó. Pero como le digo, a David no le importó lo que pensara su esposa. Mical era hija de Saúl, un hombre que se apartó de Dios.
Un hombre que ya no escuchó la voz de Dios. Un hombre que Dios ya no respaldó todo lo que hacía Saúl. ¿Qué raíz traía esta mujer? Que no creía en Dios, que no adoraba a Dios, que juzgaba a su esposo por adorar a Dios, que juzgaba a su esposo por servir en la casa de Dios. O sea, qué importante es que nosotros podamos ver cuáles son los estorbos que nos impiden adorar a nuestro Dios y hacer la voluntad de nuestro Dios. No caigamos como esta mujer que quiso estorbarle al rey David. Dios tiene propósitos para todos. Cuando logremos lanzar y traer el arca de la presencia de Dios a la ciudad, nos gozaremos y nos alegraremos. Dice la Biblia que David no pudo levantar el templo a Dios. Levantó un tabernáculo ahí en la ciudad. Y ahí puso el arca de la presencia de Dios. Y David vivía en el palacio. ¿Cómo son las cosas? El rey David vivía en el palacio y el arca de la presencia de Dios estaba en un tabernáculo. ¿Pero por qué David no pudo levantar el templo a Dios? Porque David era un guerrero, sus manos estaban llenas de sangre, estaban contaminadas de sangre. Por eso es que dijo Dios a David: tú no me levantarás el templo, el que va a levantar el templo es tu hijo. Y el que levantó el templo fue Salomón. Y de muchos lugares traían madera, oro, plata, para que el templo se levantara. Entonces el templo se levantó para que la misma presencia de Dios estuviera en un lugar donde ya no se iba a mover. Todo el trayecto del arca de la presencia de Dios, desde que Dios le habló a Moisés que hiciera el arca, pasó el desierto, cruzó el Jordán, pasó la guerra que David peleó contra muchos pueblos, fue a una casa, luego regresó a la ciudad, pero hasta que Dios dijo: ahora es el tiempo de que tu hijo me levante el templo para que repose el arca. Y ahí reposó el arca de la presencia de Dios. Y ese templo, en el tiempo de Jesús, lo contaminaron, lo ensuciaron con toda esa gente que llegaba ahí y estorbaba al pueblo para que entrara a la misma presencia de Dios. Tal vez hayamos pasado muchas situaciones difíciles, hermano. Muchas situaciones difíciles que contaminaron nuestra vida. Que a lo mejor nuestras manos están llenas de sangre. Que hicimos cosas tremendas en nuestra vida. Que solamente Cristo Jesús pudo perdonar nuestro pecado. Hay gente sanguinaria que también tiene el derecho de que Jesús lo pueda perdonar. Gente mala, gente secuestradora, que hace daño a la gente. Tendrán derecho ellos a su salvación. Jesús vino por todos, no nomás por nosotros. Y damos gracias a Dios porque nosotros ya somos salvos. Pero toda esa gente mala, toda esa gente sanguinaria, tendrá un lugar con Jesús. Jesús vino por todos, hermanos. Sus vidas están contaminadas. Pero Cristo Jesús puede limpiar su vida, porque Jesús derramó su sangre por toda la humanidad. Solamente es tomar la decisión de decir: Señor, aquí estoy. Es el tiempo de que llegues a mi vida, de reconocer que sin ti no puedo avanzar a ningún lado. Es el tiempo. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, podemos acercarnos a la misma presencia de Dios. Tenemos el derecho de poder acercarnos a la misma presencia de Dios. En el libro de Hebreos 10, 19 al 23, dice la palabra de Dios. Hebreos 10, del 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
¿Por quién tenemos el derecho de entrar al lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo, que fue el Cordero inmolado, que nos dio el derecho de poder estar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos confiadamente. La presencia de Dios es una presencia constante y garantizada. ¿Qué es lo que nos garantiza Dios? Al estar en su misma presencia. Nos garantiza que Él va a hablar. Que Él va a hablar a tu vida. Nos garantiza que vamos a ser libres para adorar a nuestro Dios. Nos garantiza que vamos a sentir la misma presencia del Espíritu de Dios. Eso es lo que nos garantiza nuestro Dios, un Dios constante. Un Dios que no descansa, que no tiene vacaciones. Un Dios que siempre está despierto. Un Dios que siempre está pendiente de tu vida y de mi vida. Pero Dios es tan bueno y tan caballeroso que respeta la decisión que tú hagas. Ahora conocemos el bien y conocemos el mal. Dios nos dice que tenemos libre albedrío para decidir. ¿Hago lo bueno o hago lo malo? Ya conoces lo malo. Conocimos lo malo cuando estuvimos en el mundo, cuando estuvimos en pecado. Conocemos lo malo. Y qué sabroso es el pecado, ¿no? A nuestra carne le gusta pecar. Pero ya conocemos el bien. Que si pecamos, hay consecuencias. Ahora sabemos que si yo peco, hay consecuencia en mi vida. Y muchas veces queremos esconder el pecado. Pero cuando viene la consecuencia, sabemos que Dios está tratando con nuestra vida. Dios es un Dios constante, un Dios que garantiza la estabilidad de su pueblo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has podido llegar hasta los atrios y alabar a Dios libremente o algo te ha estorbado? Ese es el punto. Esa es la palabra de este día. ¿Has llegado hasta la misma presencia de Dios o algo te ha estorbado? Acerquémonos confiadamente a la misma presencia de Dios, con un corazón sincero, limpio. Así es como vamos a poder acercarnos a la misma presencia de Dios. Si hay cosas en tu corazón, déjame decirte que aunque te esfuerces, no vas a poder llegar a la misma presencia de Dios. Primero tenemos que pedir perdón a Dios. Si hay algo en tu corazón, si hay algo en tu vida que te está estorbando para que llegues a la misma presencia de Dios, es necesario que pidamos perdón a nuestro Dios para poder llegar a la misma presencia de Dios. Es tu decisión. Si quieres pedir perdón en este día o no quieres pedir perdón, Dios sabe la condición de cada uno de nosotros. Dios sabe qué hay en tu corazón. Dios sabe si pecamos el día de ayer o a lo mejor cuando salimos de casa hoy o en la semana. Dios lo sabe. Pero por eso es que Dios nos deja decidir a cada uno de nosotros. ¿Le pido perdón a Dios o no le pido perdón a Dios? ¿Me quiero acercar a la misma presencia de mi Dios o me quedo a la mitad? ¿O me quedo solamente en los atrios alabando a mi Dios? Pero no me puedo acercar a la misma presencia de Dios. Dios tiene propósitos para todos, hermanos. Dios quiere limpiar a su iglesia. Si en aquel tiempo estaban juntos y unánimes, y Dios les dio la gracia de poder recibir el poder del Espíritu de Dios. Si nosotros en este día decidimos pedirle perdón a Dios y nos unimos en oración,
Podemos recibir la misma presencia del Espíritu de Dios y saber que el Señor está en nuestra casa, en el templo que somos nosotros. Porque Dios lo limpiará para que tú y yo podamos acercarnos confiadamente a la misma presencia de Dios. No te resistas. No te resistas. Ante las cosas de Dios y ante las cosas del Espíritu, no hay hombre que se pueda resistir. Pero cada uno decide hacerlo o no hacerlo. Cuando Jesús llegó a tu vida, la limpió, la purificó y fuiste libre para adorar. ¿De qué lo limpió Jesús? ¿De qué lo limpió nuestro Señor Jesucristo? Tú lo sabes, ¿de qué te limpió? Por eso es que ahora tenemos que avanzar, a conocer más y más los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Cómo habló Dios con Moisés? En la misma presencia. 6 días estuvo ahí, en la cumbre, y al 7º día, Dios le habló a Moisés: entra a mi presencia, entra a mi presencia. Y una nube envolvió el cerro, el monte, y Dios empezó a hablar con Moisés. Cuando escribió las tablas, por el dedo de Dios escribió las tablas, en 2 piedras. Y Moisés venía bajando del monte gozoso, porque Dios había hablado y había establecido la ley, había establecido los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasó cuando llegó abajo? Vio al pueblo que se había corrompido, vio al pueblo que estaban adorando una imagen y que su hermano había dado permiso, el sacerdote había dado permiso de hacer una imagen para adorarla. ¿Qué hizo Moisés? Se enojó y rompió las tablas. Dios quiere hacerte cuidado. Reconozcamos que nuestro Dios siempre nos va a llevar en victoria. Que separados de Dios no podemos avanzar a ningún lado. Que si hemos sido testarudos, que no hemos sido obedientes, pero Dios quiere en este día que podamos reconocer que sin Dios no podemos avanzar a ningún lado. Tal vez estés pasando por algún desierto y le has reclamado a Dios, pero Dios no tiene la culpa de lo que nosotros hemos pasado. Dios no tiene la culpa. Nosotros somos los que nos metimos en muchas cosas que ahora no podemos salir. Dios siempre está para ayudarnos, pero necesitamos estar en la misma presencia de Dios para saber lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que le vamos a entregar a Dios en este día? ¿Queremos acercarnos a la misma presencia de Dios? ¿Queremos estar en los atrios solamente adorando a Dios o avanzar a estar en la misma presencia de Dios? Tú decides. Tú decides si quieres avanzar de ahí donde estás hasta el lugar santísimo y poder contemplar la misma presencia de Dios. Cuando está la presencia de Dios en nuestras vidas, no hay poder que pueda vencer lo que Dios quiere para tu vida. No hay Dios que pueda ser más grande que nuestro Dios. Por eso es que es necesario que nosotros nos acerquemos confiadamente a la misma presencia de Dios, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua. Así es como quiere Dios que nos acerquemos, con un corazón sincero. En este día tú puedas decirle: Señor, yo he fallado en esta área de mi vida. Yo he pecado, Señor. No me lo digas a mí. Cuando estés en la misma presencia de Dios, puedes decirle a Dios: Señor, yo he pecado. Yo he pecado deliberadamente. Perdóname, Señor. Y ahí es cuando Dios va a empezar a hablar a tu vida. Mi hija, amada eres tú. Mi siervo eres tú. Sé limpio del pecado. Dios quiere limpiarnos a todos y quiere llenarnos más y más de su presencia. Y cuando estemos libres
Podemos danzar como David. Podemos danzar como el rey David, que no le importó el estorbo que era su mujer. Él avanzó hasta llegar a la ciudad y recuperar el arca de la presencia de nuestro Dios y gozarse en la misma presencia. Y después Dios hizo que David pudiera bendecir a todo el pueblo y le repartió pan y le repartió carne y Dios bendijo a todo el pueblo. Cuando recuperamos la presencia de Dios, el arca de su presencia en nuestras vidas, Dios nos va a bendecir. Nos va a dar pan, nos va a dar carne, nos va a dar bendiciones para que tú y yo ya no suframos. Porque no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Somos hijos de Dios. Necesitamos recuperar la presencia de Dios en nuestras vidas para poder ser bendecidos. Y que nuestro Señor Jesucristo siempre está pendiente y que podamos reconocer que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y que la promesa que Jesús hizo a sus discípulos, que iba a venir sobre ellos el Espíritu de Dios, se cumplió la promesa y que fueron llenos del poder del Espíritu de Dios. Y me seréis testigos en toda Judea, Samaria, Jerusalén y en toda la tierra. Que nosotros podamos ser testigos del poder del Espíritu de Dios que va a empezar a operar en nuestras vidas. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Que avancemos, que no solamente nos quedemos en los atrios, sino que ya tenemos el derecho de poder llegar hasta la misma presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren llegar a la presencia de Dios? Necesitamos de la presencia de Dios. Y ahí en la misma presencia de Dios puedes recibir tu sanación, puedes recibir una bendición extra, puedes recibir lo que tanto estás anhelando, lo que estás esperando. Ahí en la misma presencia de Dios, Dios nos puede bendecir. Necesitamos llegar a la misma presencia.